¿Qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este espacio digital donde hablamos de seguridad, salud y ambiente. En esta ocasión vamos a hablar de un tema súper importante y súper de actualidad, que es el moving o el acoso laboral. Para esto he invitado a Ana Lucía Carrión. Ella es psicóloga clínica, máster en psicología forense, hipnosis clínica, abuso sexual, peritaje psicológico, entre otros. Y bueno, actualmente ella tiene su consulta privada y también es docente para una de las universidades de México. Así que muchísima experiencia, mucho conocimiento. Así que le doy la cordial bienvenida a Ana Lucía. ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Para mí es un placer compartir contigo este tema tan interesante y tan importante que muchas personas atraviesan y que a veces no saben cómo manejar o buscar los caminos para tener algún tipo de luz verde en estos casos. Excelente, justamente queremos crear este espacio para que puedan entender esto, esa problemática que ahora ocurre y tú obviamente en tu consulta privada debes tener muchísimos casos que van de trabajadores de las empresas, ¿no? Buscando una ayuda. Entonces queremos justamente difundirlo. Así que empecemos por ahí, mi querida Ana Lucía, para que todos entiendan y vamos de a poco. Coméntanos primero qué es esto del moving. Claro que sí. Bueno, sabes que esta terminología nace más o menos en 1980 por una persona que empieza a involucrarse demasiado en los temas y en la diferenciación de lo que representa el bullying con el mobbing, ¿no? Porque hay muchas personas que tienden a confundir mucho y en los trabajos, en las oficinas te suelen decir este tema, me están haciendo bullying, pero hay que recalcar que el bullying netamente va direccionado o va concatenado en el tema escolar. Niños, adolescentes, incluso adultos que están en etapa universitaria, que a veces suelen tener algún tipo de malestar entre pares y que de alguna forma u otra genera una enajenación. Eso quiere decir personas que se hacen a un lado, se ensimisman, empiezan a tener algún tipo de diagnóstico, incluso clínico, que eso también lo vamos a desarrollar un poquito. Sin embargo, el tema del mobbing está vinculado netamente o enfatizado en el tema laboral, que de alguna manera podemos clasificarlo en tres aristas, que sería de los jefes a las personas que están debajo de ellos, entre los pares, personas que están dentro del mismo estatus laboral y evidentemente la tercera parte que sería entre todos, ¿no? Una mezcla de algún tipo de molestia, el hecho de delegar trabajos a horas extras sin cancelar, etcétera, o terminología despectivo peyorativa justamente dentro del ámbito laboral. Interesante lo que acabas de decir y de hecho sí, es importante empezar con este tema clasificando los tipos de moving, ¿no? Bueno, uno pensaría desde un inicio el más común es de los jefes a sus subordinados, ¿no? Justamente porque, bueno, por la posición en el organigrama, digamos, pues tienen esa facilidad en cierta manera de que se genere el moving, ¿no? A nivel jerárquico igualitario entre gerentes o una misma posición pues también podría darse. Y también, bueno, en el momento en que esto es a cualquier nivel, pues obviamente ahí es muy interesante poderlo analizar desde las tres perspectivas, ¿no? Así que bueno, coméntanos un poco ahora qué se debe hacer. Cuando en un ambiente laboral existen políticas, existe cultura organizacional, existe selección por competencias y de hecho esto es súper importante que las empresas lo tengan porque es el recurso humano más importante que hace la organización. Pero cuando no existe una selección importante, un proceso definido, claramente definido, lo que pasa es que, bueno, ingresan trabajadores que de cierta manera de pronto no estuvieron adecuadamente calificados para el puesto, no tienen las competencias necesarias y fracasan, ¿no? Entonces se Ujú. generan ciertas problemáticas laborales. Cuando se ¿Qué podemos hacer desde el punto de vista de psicología clínica en el momento que ya se detecta que existe un caso de moving en la empresa? Claro que sí. Bueno, antes de que se genere el suceso per se, lo que se recomienda es que exista una prevención en salud mental, porque cuando nosotros trabajamos en la prevención en salud mental, nosotros podemos abordar desde varias aristas, donde la persona o la persona que está recibiendo algún tipo de malestar pueda trabajar desde una dinámica mucho más positiva. ¿A qué me refiero con eso? Que con las políticas públicas, incluso dentro de las instituciones, se debería incluir a un psicólogo clínico
clínico a manera empresarial. Es evidente que, bueno, en muchas instituciones a las que yo doy las capacitaciones, incluso no existe un psicólogo clínico dentro de la institución y eso llega a perjudicar no porque no haga un buen trabajo el psicólogo organizacional, sino que a veces el psicólogo clínico lo que nosotros hacemos es identificar, hacer una valoración o incluso remitir en casos ya mucho más aversivos a psiquiatría, ¿no? Porque se ha visto casos de mobbing donde pacientes que tenían latente una ansiedad, una depresión, un estado anímico bastante ambivalente, incluso con las secuelas del COVID, podrían generar algún tipo de sintomatología muy aversiva posteriori. Entonces, aquí nosotros lo que tenemos que hacer primero, después de la prevención en salud mental, y en el caso que no existiera este tipo de dinámica, lo que nosotros recomendamos siempre es que se pueda hablar y corroborar algún tipo de ojo clínico que puede existir en la empresa. Por ejemplo, algún jefe, alguna persona con un alto cargo que puede identificar al colega que quizás está deteriorado. Incluso yo siempre recalco y digo, tú tienes que verle a tu colaborador cómo está. Si en el caso de una chica venía radiante y quizás los siguientes días ya no viene, tratar de identificar qué es lo que pasa, me acerco, empiezo a hablar con ella para que el jefe o la persona que esté a cargo, sea de recursos humanos, pueda direccionarle a terapia. Hay muchas personas que no acceden a terapia por miedo, por estigma. Entonces, aquí lo que nosotros hacemos es realizar una terapia psicológica para ver si se concatena con algo familiar, algo personal, y que de esa manera la persona con la terapia psicológica clínica, que puede ser afuera de la institución, pueda mejorar su estado anímico a manera del rendimiento laboral incluso. Perfecto, sí, y bueno, tú comentabas un poco de la prevención y aquí me surgen dos ideas, ¿no? Primero, este, el concientizar en este grupo, al grupo trabajador o a los individuos, a los colaboradores como tal, de que hay esta problemática y que pueden ellos, hay ciertas alternativas para pedir ayuda, ¿no es cierto? Ya sea dentro de la organización o en este caso, como comentabas, fuera de la organización en donde seguramente en tu consulta privada debes tener casos en que como la empresa no gestiona adecuadamente esta problemática, pues buscan ayuda externa. Entonces sí, yo creo que en ese sentido sí es importantísimo ya empezar a trabajar en salud mental y de hecho en la normativa laboral, en la reciente que se ha creado, ya solicitan este tema para las empresas y de hecho creo que es algo, un cambio brutal que se está viniendo y que es súper, súper importante para los ambientes laborales, ¿no? Ahora, te hago una pregunta. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, desde la organización, desde los directivos, no existe esta conciencia? Y de hecho, ellos son los que generan estas problemáticas. En ese sentido, pues, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Claro que sí. Lastimosamente aquí no podemos hacerle cargo a recursos humanos o a trabajo social de que ellos tengan que dar una solución, porque a veces las cabezas suelen delegar este tipo de dinámica, ¿no? Sin embargo, lo que se puede hacer en estos casos es que entre colegas, yo sé que no podemos ser el psicólogo del amigo, de la persona que está cerca, pero por lo pronto yo siempre les digo a las empresas, a veces las cabezas no es que no quieran, pero quizás no tienen la contención que ellos necesitarían. En este caso, sí, poder decirles a las personas que están viviendo alguna situación que no tengan miedo a hablar, porque yo he tenido muchos casos en las empresas que dicen, mejor me callo, mejor no digo nada. ¿Por qué? Porque me pueden despedir, porque puedo perder mi trabajo, porque puedo tener un memo, puedo, no sé, una suspensión o lo que fuera. Entonces, en estos casos, entre colegas, probablemente darle la fortaleza y lo que siempre hacemos énfasis es que se tiene que tener evidencia, porque sin evidencia es mucho más complejo que la persona pueda incluso hasta asistir a una entidad mucho más superior y decir, esto me está pasando, grabé esto, tengo estas fotos, tengo este audio, tengo este video, tengo este correo electrónico. Es por eso el énfasis de que la mayoría de personas tengan que tener algo tangible para que sea como el respaldo que se necesita, pero aquí el apoyo entre colegas es sumamente importante, incluso también la contención de, como yo digo, sé que no es la responsabilidad a completud de recursos humanos, pero ahí también ellos cumplen un rol sumamente importante. Perfecto. Sí, algo súper importante tomar en cuenta cuando existe ya la cultura organizacional y esté establecido que esto es un factor
importante para el clima, para el ambiente laboral. Sí es importante, ¿no es cierto? Ahora, los prejuicios. ¿Qué prejuicios crees tú que son los principales que vienen de esto, arraizado al mobbing o al acoso? Cuando la persona, bueno, finalmente dice, ¿sabes qué? Yo quiero seguir trabajando, no quiero problemas, me aguanto, resisto lo que sea, porque bueno, finalmente sí, Ana Lucía, hay una necesidad, ¿no? Ujú, Económica, obviamente, de ingresos para mantener el cargo, obviamente, ujú. pero bueno, y se aguantan, ¿no? ¿Qué prejuicios crees tú que pueda tener ya el colaborador ya posterior a un moving? Sabes que es bastante triste decirlo, pero considero que es muy real. La persona que se aguanta demasiado, como tú hacías referencia, por diversos factores, y claro, le toman como el que siempre va a aguantar la burla, como que a él siempre le podemos molestar, como que siempre a él le podemos decir cualquier cosa despectiva, como que él nunca o ella nunca dicen nada. Entonces, ahí nosotros tenemos que enfatizar justamente la parte de la salud mental, el empoderamiento, la lucha activa, el respetar los derechos de uno mismo, cómo nosotros podemos enfrentar un tema de autoestima y por eso es tan necesario que la mayoría de personas que nos estén viendo pueda acceder a la terapia psicológica para que de esa manera tengamos más herramientas que en algunas empresas yo he visto que sí les otorgan y me parece maravilloso las herramientas que otorgan con charlas, capacitaciones, el hecho de la inclusión, el hecho de la convivencia, el hecho de la confianza entre pares o personas que están mucho más arriba, ¿no? Entonces, lo importante de esto es hacer una conciencia y sobre todo el hecho de que si vemos a alguien vulnerable, no seamos sus salvadores, pero sí tratemos de escucharle. Porque probablemente seamos las únicas personas que le estamos escuchando a esa persona. Hemos visto muchos casos de depresión, de ansiedad, de ataques de pánico con antecedentes de etapas, imagínate, etapas de bullying en la escuela. Y luego que les hagan mobbing en sus trabajos, entonces es como un shock demasiado cíclico que genera una inestabilidad emocional. Por eso es tan importante que la gente asista a terapia, insisto, para que de esa manera podamos tener muchas herramientas y salir de este círculo vicioso. Excelente. Vamos un poco a la normativa, ¿no? ¿Qué se conoce al respecto? Bueno, supongamos que soy un trabajador, estoy en un ambiente de trabajo y comienzo a sentirme un poco molesto con mis compañeros. Empezó con una broma, todos nos Ujú. reímos, pero tú sabes que luego el movie va evolucionando y ya se juntan y comienzan a, siempre eres la burla, ¿no? Y bueno, y ya me comienzo a sentir mal, ¿no? Y de pronto digo, bueno, ya voy a ingresar a mi puesto de trabajo y otra vez van a comenzar con lo mismo y me comienzo a sentir mal. ¿Qué puedo hacer yo en base a Ujú. la normativa, ¿no? O sea, la parte de la terapia ya la conversamos, pero ¿hay algo que me sustente legalmente para yo ir a una entidad específica y denunciarlo? Sí, totalmente. Bueno, algo que siempre se recomienda, asistir al Ministerio de Trabajo, ¿no? Donde en el Código de Trabajo te dice que las personas que han sido víctimas de mobbing, pues bueno, pues tendrán que ser sancionadas. El ministerio se encarga justamente. Por eso es tan necesario la evidencia. Porque sin evidencia y sin pruebas tú no puedes hacer absolutamente nada lastimosamente. Es complicado grabar a la persona que está diciendo algo despectivo o peyorativo. Sin embargo, es sumamente necesario que se pueda ejecutar, que la persona que está viviendo algún tipo de malestar, como yo digo, incluso mucha gente dice no sé qué hacer y es una pregunta magnífica la que tú haces. Yo digo, es bueno asesorarse para que de esa manera, incluso con un abogado, tú puedas direccionar este tipo de actuar. Porque no es bueno callar. Sabes que yo siempre les digo a mis pacientes e incluso a las personas que de alguna forma han vivido alguna situación catastrófica como esta, está bien el leer, incluso en el COIP también te dicen, ¿no? Que en el caso de que sea algo sumamente potencializado, podría tener quizás un tema de cárcel de 1 a 3 años. Entonces, son cosas que sí tenemos que leerlas, tenemos que identificar dentro de la ley qué podemos hacer, pero también acudir con un experto que maneje un tema legal. Entonces, en este caso, lo primordial, si es que no se quiere realizar algún tipo de vínculo con esta especialidad dentro de la institución donde uno está trabajando,
pues sí, sería un gasto lastimosamente, o buscar asesoría gratuita, que sí lo realizan en algunas universidades a nivel legal, para que de esa manera la persona tenga una sustentación mucho más inherente. Qué importante esto, ¿no? Qué importante generar esa conciencia de que, claro, no, actualmente de hecho, bueno, ya existe también nueva normativa que salió recientemente. No sé si estás al tanto, ¿no? Que ese tiene que respetar los horarios, o sea, no te pueden escribir Totalmente. a las 10 12 de Claro, la después. noche. Claro que obviamente, bueno, también me pongo en el rol de los empresarios, ¿no? Ellos tienen cargos de confianza y obviamente, bueno, ellos deben saber diferenciar entre uno y otro y a quién puede escribir y llamar, por ejemplo. Entonces hay casos de emergencia, por ejemplo, que puede ser a cualquier hora, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, hay que equilibrarlo, hay que normarlo, y sobre todo lo que estamos hablando finalmente es para el beneficio de todos, ¿no? Es para Ujú, beneficio, si totalmente. tienes una empresa con salud mental, vas a tener una empresa más feliz, más productiva y obviamente pues todo el mundo va a querer trabajar ahí, ¿no? Entonces, imagínate, todos ganamos. Entonces hay que verlo Ujú. desde esa manera. Y para terminar, mi querida Ana Lucía, pues bueno, ¿qué recomendaciones tú podrías dar? Tres o cuatro recomendaciones puntuales con todo lo que tú has visto. Podemos seguir conversando, de hecho, con todos los casos que de pronto tú tuviste en tu consulta privada, pero con lo que tú has visto y has vivido, ¿no? ¿Qué recomendaciones principales tú podrías dar a todos los que de pronto nos están escuchando y ya son víctimas de un mobbing? Claro que sí. Primero, el hecho de no ser cómplice, porque cuando uno calla se convierte en cómplice, y eso también pasa en todos los niveles, en nivel familiar, en nivel social y en nivel laboral. Entonces yo puedo dejar pasar por alto una vez. Probablemente fue un chiste, una broma de mal gusto, porque tampoco nos vamos a tomar todo muy a rajatabla, muy personal. Pero si es que esto ya viene a ser consecutivo, si es que ya me ponen carga laboral, si es que me cambian los horarios, si es que me ponen muchas cosas que no me competen, si empiezan a darme terminología peyorativa, despectiva, si empieza a generarse un ambiente tenso donde yo ya no me siento seguro, nosotros tenemos que identificar cómo yo me siento ir al trabajo, porque hay muchas personas que aman ir a su trabajo, como tú decías, el hecho de esa motivación que te inyecta para ir al trabajo, que no sea solo la parte monetaria al final del mes o a cada 15 días, sino más bien el hecho de qué feedback estás teniendo tú, qué estás teniendo tú del trabajo en el que tú estás realizando, y sobre todo identificar qué es lo positivo y qué es lo negativo de ir al trabajo, porque sabes que mucha gente a veces se confunde. Y suele decir, no, porque es mi jefe, me tengo que aguantar. Y tiende a normalizar, lo que es terrible. Entonces, no normalicemos primero, no callemos, porque si nosotros callamos, como insisto, nos convertimos en cómplices. El hecho de que yo pueda frenar un poquito la situación ayudaría mucho a que las otras personas incluso también lo hagan. Ser como muy tranquilo con toda la formalidad del caso, para que de esa manera ver, tratar de hablar a una, no sé, a recursos humanos probablemente, para ver qué es lo que ellos pueden hacer, intervenir, y la comunicación asertiva dentro de las partes, ¿no? Es sumamente necesario que exista comunicación asertiva desde la cabeza de la empresa, para que de esa manera ellos también puedan conocer a quién está ejerciendo. Hay mucha gente que no conoce a su jefe. Entonces eso es terrible, porque debería haber una comunicación asertiva para que de esa manera reduzca sobre todo esta tensión que a veces se suele generar. Y como yo siempre digo, el hecho de asistir a terapia, y que no, que puedan conversar de este tema, así sea con un compañero de trabajo, para que de esa forma no se genere un encapsulamiento de dolor emocional, sino que la persona lo pueda sacar y buscar las soluciones, porque para todo hay solución, y en estos casos es evidente que también lo es. Excelente, súper buena recomendación. Solamente, bueno, añado ya para ir terminando, pues hay la ley Violeta que salió recién también, que, bueno, las empresas tienen que empezar a trabajar. Y es muy interesante porque hay justamente hay apartados específicos de lo que estamos hablando. Tenemos también el programa Actívate Vive, que también ya tiene algún tiempo y que también está claramente definida la parte de salud mental. Así que yo de hecho lo estoy promoviendo, ya he hecho algunas campañas y me parece genial que estemos dando ese cambio, ¿no? Que el psicólogo clínico sea importante en una empresa. Eso es fundamental. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo, Ana Lucía, por tu tiempo, por habernos compartido tu conocimiento. Súper interesante lo que nos acabas de decir. Espero que a todos
los que nos estén escuchando les sirva esta información. Claro que sí, muchísimas gracias a ti. Recordarles a todos que la salud mental es importante. Empecemos promoviendo esto desde casa y sobre todo las personas que estamos vinculados a una empresa, a un lugar de trabajo, tratemos de aportar nuestro granito de arena, de escucharle a una persona que está triste, probablemente como enfatizaba hace un ratito. Probablemente seamos la única persona que le esté escuchando. No nos olvidemos también de los detalles, de las cosas bonitas, de reunirnos después de la oficina y sobre todo las personas que compartan el tema de fechas especiales como cumpleaños, navidades o alguna fecha que la empresa desee acercar a sus colaboradores, también es bonito generar esa familia, esa segunda familia dentro de la entidad donde uno labora. Así que muchas gracias a ti, estoy a la orden y ha sido un gusto conversar contigo. Muchas gracias, Ana Lucía, y hasta una próxima oportunidad.